canto sexto del infierno de Dante. Al recobrar mis sentidos, que perdí por la tristeza y la piedad que me causó la suerte de mis dos parientes, vi en derredor mío nuevos tormentos y nuevas almas atormentadas doquier iba, y doquier me volvía o miraba. Me encuentro en el tercer círculo, en el de la lluvia eterna, maldita, fría y densa, que cae siempre tan copiosa y con la misma fuerza. Espesos granizos, agua negruzca y nieve descienden en turbión a través de las tinieblas. La tierra, al recibirlos, exhala un olor pestífero. Cerbero, fiera cruel y monstruosa, ladra con sus tres fauces de perro contra los condenados que están allí sumergidos. Tiene los ojos rojos, los pelos negros y cerdosos, el vientre ancho y las patas guarnecidas de uñas que clava en los espíritus, les desgarra la piel y les descuartiza. La lluvia les hace aullar como perros. Los miserables condenados forman entre sí una muralla con sus costados y se revuelven sin cesar. Cuando nos descubrió Cerbero, el gran gusano abrió las bocas enseñándonos sus colmillos. Todos sus miembros estaban agitados. Entonces mi guía extendió las manos, cogió tierra y la arrojó a puñados en las fauces ávidas de la fiera. Y del mismo modo que un perro se deshace ladrando y se apacigua así que muerde su presa ocupado en devorarla aparte, así también el demonio Cerbero cerró sus impuras bocas que causaban tal aturdimiento a las almas que quisieran quedarse sordas. Pasamos a través de las sombras aniquiladas por la incesante lluvia, poniendo nuestros pies sobre sus fantasmas que parecían personas. Todas yacían por el suelo, excepto una que se levantó con presteza para sentarse, así que nos vio pasar ante ella. «Oh tú que has venido a este infierno», me dijo, «reconóceme si puedes. Tú fuiste hecho antes que yo deshecho». Yo le contesté, «La angustia que te atormenta es quizá causa de que no me acuerde de ti. Me parece que no te he visto nunca. Pero dime quién eres tú, que a tan triste lugar has sido conducido y condenado a un suplicio que si hay otro mayor, no será por cierto tan desagradable». Contestóme, «Tu ciudad, que está tan llena de envidia, que ya colma la medida, me vio en su seno en vida más serena. Vosotros, los habitantes de esa ciudad, me llamasteis Chacco. Por el reprensible pecado de la gula me veo como ves, sufriendo esta lluvia. Yo no soy la única alma triste, todas las demás están condenadas a igual pena por la misma causa». Y no pronunció una palabra más. Yo le respondí, «Chacco, tu sufrimiento me conmueve tanto que me hace verter lágrimas. Pero dime, si es que lo sabes, ¿en qué pararán los habitantes de esa ciudad tan dividida en facciones? ¿Hay algún justo entre ellos? Dime por qué razón se ha introducido en ella la discordia». Me contestó, «Después de grandes debates, llegarán a verter su sangre y el partido salvaje arrojará al otro partido causándole grandes pérdidas. Luego será preciso que el partido vencedor sucumba al cabo de 3 años y que el vencido se eleve merced a la ayuda de aquel que ahora ensalza. Esta facción llevará la frente erguida por mucho tiempo, teniendo bajo su férreo yugo a la otra, de lo que me lamento y me avergüenzo. Aún hay 2 justos, pero nadie les escucha. El orgullo, la envidia y la avaricia son las 3 antorchas que han inflamado los corazones». Aquí dio Chacco fin a su lamentable discurso, y yo le dije, «Todavía quiero que me informes y me concedas algunas palabras. Dime dónde están y dame a conocer a Farinata y al Teghiaio, que fueron tan dignos, a Jacobo Rusticucci, Arigo y Mosca, y a otros que se dedicaron a hacer bien, pues siento un gran deseo de saber si están entre las dulzuras del cielo o entre las amarguras del infierno». A lo que me contestó, «Están entre las almas más perversas, porque a consecuencia de otros pecados los han arrojado a un círculo más profundo. Si bajas hasta allí podrás verlos. Pero cuando vuelvas al dulce mundo, te ruego que hagas porque en él se renueve mi recuerdo, y no te digo ni te respondo más». Entonces revolvió los ojos, que había tenido fijos, miróme un momento y luego inclinó la cabeza,
y volvió a caer entre los demás ciegos. Mi guía me dijo, ya no volverá a levantarse hasta que se oiga el sonido de la angélica trompeta, cuando venga la potestad enemiga del pecado. Cada cual encontrará entonces su triste tumba, recobrará sus carnes y su figura, y oirá el juicio que debe retumbar en la eternidad. Así fuimos atravesando aquella impura mezcla de sombras y de lluvia, con paso lento, razonando un poco sobre la vida futura. Por lo cual dije, Maestro, estos tormentos serán mayores después de la gran sentencia, o bien menores, o seguirán siendo tan dolorosos. Y él a mí, acuérdate de tu ciencia que pretende que cuanto más perfecta es una cosa, tanto mayor bien o dolor experimenta. Aunque esta raza maldita no debe jamás llegar a la verdadera perfección, espera ser después del juicio más perfecta que ahora. Continuamos hablando de otras cosas que no refiero y llegamos al sitio donde se desciende. Allí encontramos a Plutón, el gran enemigo. Fin del canto sexto del infierno. Canto séptimo del infierno de Dante. Pape Satan, aleppe, exclamó Plutón con ronca voz. Y aquel sabio gentil que lo conoce todo, para animarme me dijo, no te atormente tu espanto, pues a pesar de su poder, no te impedirá que desciendas a este círculo. Después, volviéndose hacia aquel monstruo de labios hinchados, le dijo, calla, lobo maldito, consúmete interiormente con tu propia rabia. No vamos sin razón por el profundo infierno, sino que así lo han dispuesto allá arriba, donde Miguel se vengó del orgulloso robo. Como las velas, hinchadas por el viento, caen derribadas cuando el mástil se rompe, del mismo modo cayó al suelo aquella fiera cruel. Así bajamos a la cuarta cavidad, aproximándonos más a la dolorosa ribera que encierra en sí todo el mal del universo. Ah, cómo la justicia de Dios puede amontonar tantas penas y trabajos como allí vi. ¿Por qué nos destruyen así nuestras faltas? Aquí chocan los condenados unos con otros, lo mismo que la ola, estrellándose contra el escollo de Caribdis, se rompe contra la que encuentra. Allí vi más condenados que en ninguna otra parte, los cuales, formados en dos filas, se lanzaban de la una a la otra, fardos con todo el esfuerzo de su pecho, gritando fuertemente. Dábanse grandes golpes, y después se volvía cada cual hacia atrás, exclamando, ¿por qué guardas y por qué tiras? De esta suerte iban girando por aquel tétrico círculo, yendo desde un extremo a su opuesto y diciendo a gritos su vergonzoso estribillo. Después, cuando cada cual había llegado al centro de su círculo, se volvían todos a la vez para empezar de nuevo otra pelea. Yo, que tenía el corazón traspasado de dolor, dije, Maestro mío, indícame qué gente es esta. ¿Todos esos tonsurados que vemos a nuestra izquierda han sido clérigos? Y él me respondió, todos fueron de tan limitado talento en la primera vida que no supieron gastar razonablemente. Así lo manifiestan ellos con claridad cuando llegan a los dos puntos del círculo que los separa de los que siguieron camino opuesto. Estos que no tienen cabellos que cubran su cabeza fueron clérigos, papas y cardenales, a quienes subyugó la avaricia. Y yo, Maestro, entre todos esos, bien deberá haber algunos a quienes yo conozca y a quienes tan inmundos hizo este vicio. Y él a mí, en vano haces trabajar a tu imaginación. La vida sórdida que los hizo deformes hace que hoy sean oscuros y desconocidos. Continuarán chocando entre sí enteramente, y saldrán éstos del sepulcro con los puños cerrados y aquéllos con el cabello rapado. Por haber gastado mal y guardado mal, han perdido el paraíso y se ven condenados a ese eterno combate que no te pinto porque no es necesario embellecerlo con mis palabras. Por esto, hijo mío, podrás ver lo rápidamente que pasa el soplo de los bienes de la fortuna, por los que la raza humana se enorgullece y querella. Todo el oro que existe bajo la luna y todo el que ha existido no puede dar un momento de reposo a una sola de esas almas fatigadas. Maestro, le dije entonces, enséñame cuál es esa fortuna de que me hablas.
¿quién es que así tiene entre sus manos los bienes del mundo? Y él a mí: oh locas criaturas, cuán grande es la ignorancia que os extravía. Quiero que te nutras con mis lecciones. Aquel cuya sabiduría es superior a todo, hizo los cielos y les dio un guía, así que cada parte brilla para cada parte, distribuyendo la luz por igual. Con el esplendor del mundo hizo lo mismo, y le dio un guía que, administrándolo todo, hiciera pasar de tiempo en tiempo las vanas riquezas de una a otra familia, de una a otra nación, a pesar de los obstáculos que crea la prudencia humana. He aquí por qué una nación impera y la otra languidece, según el juicio de aquel que está oculto como la serpiente en la yerba. Vuestro saber no puede contrastarla, porque provee, juzga y prosigue su reinado como el suyo cada una de las otras deidades. Sus transformaciones no tienen tregua. La necesidad la obliga a ser rápida. Por eso se cambia todo en el mundo con tanta frecuencia. Tal es esa a quien tan a menudo crucifican los mismos que debían ensalzarla, y de quien blasfeman y maldicen sin razón. Pero ella es feliz y no oye esas maldiciones. Contenta entre las primeras criaturas, prosigue su obra y goza en su beatitud. Bajemos ahora donde existen mayores y más lamentables males. Ya caen todas las estrellas que salían cuando me puse en marcha, y nos está prohibido el retrasarnos mucho. Atravesamos el círculo hasta la otra orilla, no lejos de un hirviente manantial que vierte sus aguas en un arroyo que le debe su origen y cuyas aguas son más bien oscuras que azuladas. Y entramos en otro camino más bajo, siguiendo el curso de las tenebrosas ondas. Cuando aquel arroyo ha llegado al pie de la playa gris e infecta, forma una laguna llamada Estigia. Y yo que miraba atentamente vi almas cenagosas en aquel pantano, completamente desnudas y de irritado semblante. Se golpeaban no sólo con las manos, sino con la cabeza, con el pecho, con los pies, arrancándose la carne a pedazos con los dientes. El buen maestro me dijo: hijo, contempla las almas de los que han sido dominados por la cólera. Quiero además que sepas que bajo esta agua hay una raza condenada que suspira y la hace hervir en la superficie, como te lo indican tus miradas en cuantos sitios se fijan. Metidos en el lodo dicen: estuvimos siempre tristes bajo aquel aire dulce que alegra el sol, llevando en nuestro interior una lenta humareda. Ahora nos entristecemos también en medio de este negro pantano. Las palabras de este himno las hacían salir del fondo de su garganta como si formaran gárgaras, no pudiendo pronunciar una sola íntegra. Así fuimos describiendo un gran arco alrededor del fétido pantano, entre la playa desecada y el estanque, con los ojos vueltos hacia los que devoraban el fango, hasta que al fin llegamos al pie de una torre. Fin del canto séptimo del infierno. Canto octavo del infierno de Dante. Yo digo, continuando, que mucho antes de llegar al pie de la elevada torre, nuestros ojos se fijaron en su parte más alta, a causa de dos pequeñas llamas que allí vimos, y otra que correspondía a estas dos, pero desde tan lejos que apenas podía distinguirse. Entonces, dirigiéndome hacia el mar de toda ciencia, dije: ¿qué significa ese fuego? ¿Qué responde aquel otro? ¿Quiénes son los que hacen esas señales? Respondióme: sobre esas aguas fangosas ya puedes ver lo que se espera si es que no te lo ocultan los vapores del pantano. Jamás cuerda alguna despidió una flecha que corriese por el aire con tanta velocidad como una navecilla que vi surcando las aguas en nuestra dirección, gobernada por un solo remero que gritaba: ¿has llegado ya, alma vil? Flegias, Flegias, ¿gritas en vano esta vez?, dijo mi señor. ¿No nos tendrás en tu poder más tiempo que el necesario para pasar la laguna? Flegias, conteniendo su cólera, hizo lo mismo que un hombre a quien descubren que ha sido víctima de un engaño, ocasionándole esto un dolor profundo. Mi guía saltó en la barca y me hizo entrar en ella tras él, pero aquélla no pareció ir cargada hasta que recibió mi peso. En cuanto ambos estuvimos dentro, la antigua proa,
partió trazando en el agua una estela más profunda de lo que solía cuando llevaba otros pasajeros. Mientras que recorríamos aquel canal de agua estancada, se me presentó delante una sombra llena de lodo y me preguntó: ¿Quién eres tú que vienes antes de tiempo? A lo que le contesté: Si he venido no es para permanecer aquí, pero tú que estás tan sucio, ¿quién eres? Respondióme: Ya ves que soy uno de los que lloran. Y yo a él: Permanece, pues, entre el llanto y la desolación, espíritu maldito. Te reconozco a pesar de lo enlodado que estás. Entonces extendió sus manos hacia la embarcación, pero mi prudente maestro lo rechazó, diciendo: Vete de aquí con los otros perros. Enseguida rodeó mi cuello con sus brazos, me besó en el rostro y me dijo: Alma desdeñosa, bendita aquella que te llevó en tu seno. Ese que ves fue en el mundo una persona orgullosa, ninguna virtud ha honrado su memoria, por lo que su sombra está siempre furiosa. ¿Cuántos se tienen más arriba por grandes reyes que se verán arrojados como cerdos en este pantano sin dejar en pos de sí más que horribles desprecios? Y yo: Maestro, antes de salir de este lago desearía en gran manera ver a ese pecador sumergido en el fango. Y él a mí: Antes de que veas la orilla quedarás satisfecho. Convendrá que goces de ese deseo. Poco después le vi acometido de tal modo por las demás sombras cenagosas que aún alabo a Dios y le doy gracias por ello. Todas gritaban: A Felipe Argenti. Este florentino, espíritu orgulloso, se revolvía contra sí mismo, destrozándose con sus dientes. Dejémosle allí, pues no pienso ocuparme más de él. Después vino a herir mis oídos un lamento doloroso, por lo cual miré con más atención en torno mío. El buen maestro me dijo: Hijo mío, ya estamos cerca de la ciudad que se llama Dite. Sus habitantes son desgraciados y su número es grande. Y yo le respondí: Ya distingo en el fondo del valle sus torres rojas como si salieran de entre llamas. A lo cual me contestó: El fuego eterno que interiormente las abrasa les comunica el rojo color que ves en ese bajo infierno. Al fin entramos en los profundos fosos que ciñen aquella desolada tierra. Las murallas me parecían de hierro. Llegamos, no sin haber dado antes un gran rodeo, a un sitio en que el barquero nos dijo en alta voz: Salid, he aquí la entrada. Vi sobre las puertas más de 1000 espíritus, caídos del cielo como una lluvia, que decían con cólera: ¿Quién es ese que sin haber muerto anda por el reino de los muertos? Mi sabio maestro hizo un ademán expresando que quería hablarles en secreto. Entonces contuvieron un poco su cólera y respondieron: Ven tú solo, y que se vaya aquel que tan audazmente entró en este reino, que se vuelva solo por el camino que ha emprendido locamente, que lo intente si sabe, porque tú, que le has guiado por esta oscura comarca, te has de quedar aquí. Juzga, lector, si estaría yo tranquilo al oír aquellas palabras malditas. No creí volver nunca a la tierra. Oh mi guía querido, tú que más de 7 veces me has devuelto la tranquilidad y librado de los grandes peligros con que he tropezado, no me dejes, le dije, tan abatido. Si nos está prohibido avanzar más, volvamos inmediatamente sobre nuestros pasos. Y aquel señor que allí me había llevado me dijo: No temas, pues nadie puede cerrarnos el paso que Dios nos ha abierto. Espérame aquí. Reanima tu abatido espíritu y alimenta una grata esperanza, que yo no te dejaré en este bajo mundo. Enseguida se fue el dulce padre y me dejó solo. Permanecí en una gran incertidumbre, agitándose el sí y el no en mi cabeza. No pude oír lo que les propuso, pero habló poco tiempo con ellos y todos a una corrieron hacia la ciudad. Nuestros enemigos dieron con las puertas en el rostro a mi señor, que se quedó fuera y se dirigió lentamente hacia donde yo estaba. Tenía los ojos inclinados, sus cejas no daban señales de atrevimiento y decía entre suspiros: ¿Quién me ha impedido la entrada en las casas de los dolores? Y dirigiéndose a mí: Si estoy irritado, me dijo, no te inquietes, yo saldré victorioso de esta prueba, cualesquiera que sean los que se opongan a nuestra entrada. Su insolencia no es nueva,
ya hicieron uso de ella ante una puerta menos secreta y que se encuentra todavía sin cerradura. Ya has visto arriba la inscripción de muerte. Pero más acá de esa puerta, descendiendo la montaña y pasando por los círculos, viene aquel que nos abrirá la ciudad. Fin del canto octavo del infierno. Canto noveno del infierno de Dante. Aquel color que la cobardía me hizo salir al rostro cuando vi volver a mi guía desvaneció la reciente palidez de éste. Púsose atento, como un hombre que escucha, porque las miradas no podían penetrar a través del denso aire y de la espesa niebla. Sin embargo, debemos vencer en esta lucha, empezó a decir. Si no, se nos ha ofrecido tal aliado. Oh, cuánto me parece que tarda. Yo bien veía que ocultaba lo que había comenzado a decir bajo otra idea que le asaltó después, y que estas últimas palabras eran diferentes de las primeras. Sin embargo, su discurso me causó espanto, porque me parecía descubrir en sus entrecortadas frases un sentido peor del que en realidad tenían. ¿Ha bajado alguna vez al fondo de esta triste cuenca algún espíritu del primer círculo cuya sola pena es la de perder la esperanza? Le pregunté. Y él, rara vez sucede que otro vaya por donde yo voy. Es cierto que tuve que bajar aquí otra vez a causa de los conjuros de la cruel Ericto, que llamaba las almas a sus cuerpos. Hacía poco que mi carne estaba despojada de su alma, cuando me hizo traspasar esas murallas para sacar de allí un espíritu del círculo de Judas. Este círculo es el más profundo, el más oscuro y el más lejano del cielo que todo lo rodea. Conozco bien el camino por lo cual debes estar tranquilo. Esta laguna, que exhala tan gran hedor, ciñe en torno la ciudad del dolor, a donde ya no podemos entrar en adelante sin cólera. Dijo todavía otras cosas que no he podido retener en mi memoria, porque mis ojos habían hecho que fijara toda mi atención en la alta torre de ardiente coronamiento. De improviso veo aparecer allí tres furias infernales teñidas en sangre, las cuales tenían movimientos y miembros femeniles. Estaban rodeadas de hidras verdosas y tenían por cabellos pequeñas serpientes y cerastas que ceñían sus odiosas sienes. Y aquel que conocía muy bien a las siervas de la reina del dolor eterno, mira, me dijo, las feroces Erinnis. La de la izquierda es Megera, la que llora a la derecha es Aleto y la del centro es Tisífone. Después cayó. Las furias se desgarraban el pecho con sus uñas, se golpeaban con las manos y daban tan fuertes gritos que por desconfianza me amparé del poeta. Venga, Medusa, y le convertiremos en piedra, decían mirando hacia abajo. Hicimos mal en no vengarnos de la audaz entrada de Teseo. Vuélvete y cierra los ojos, porque si aparece Gorgona y la vieses, no podrías jamás volver arriba. Así me dijo el maestro, volviéndose él mismo, y no fiándose de mis manos, me cerró los ojos con las suyas. Oh vosotros que gozáis de sano entendimiento, descubrid la doctrina que se oculta bajo el velo de tan extraños versos. Oíase a través de las turbias ondas un gran ruido lleno de horror, que hacía retemblar las dos orillas, asemejándose a un viento, irritado por los contrarios ardores, que se ensaña en las selvas, y va sin tregua rompiendo las ramas, abatiendo y llevándose las flores, y que huyendo polvoroso y soberbio, hace huir también a las fieras y a los pastores. Me descubrió los ojos y me dijo, ahora dirige el nervio de tu vista sobre esa espuma antigua, por el sitio en que el vapor es más maligno. Como las ranas que al ver la culebra enemiga desaparecen a través del agua hasta que se han reunido todas en el cieno, del mismo modo huían 1000 almas condenadas ante alguien que atravesaba la Estigia a pie enjuto. Alejaba de su rostro el aire denso, extendiendo con frecuencia una de las manos hacia adelante y únicamente parecía cansado de este trabajo. Bien comprendí que era un mensajero del cielo y volvíme hacia el maestro, pero éste me indicó que permaneciese quieto y me inclinara. Ah, qué lleno de desdén me parecía aquel enviado celeste.
llegó a la puerta y la abrió con una varita sin encontrar obstáculo. oh demonios arrojados del cielo, raza despreciable, empezó a decir en el horrible dintel, ¿cómo habéis podido conservar vuestra arrogancia? ¿Por qué os resistís contra esa voluntad que no deja nunca de conseguir su intento y que ha aumentado tantas veces vuestros dolores? ¿De qué os sirve chocar contra el destino? Vuestro cerbero, si bien lo recordáis, tiene aún el cuello y el hocico pelados. Entonces se volvió hacia el cenagoso camino sin dirigirnos la palabra, semejante a un hombre a quien preocupan y apremian otros cuidados que no se relaciona con la gente que tiene delante. Y nosotros, confiados en las palabras santas, dirigimos nuestros pasos hacia la ciudad de Dite. Entramos en ella sin ninguna resistencia, y como yo deseaba conocer la suerte de los que estaban encerrados en aquella fortaleza, empecé a dirigir escudriñadoras miradas en torno mío, y vi por todos lados un gran campo lleno de dolor y de crueles tormentos. Así como en los alrededores de Arles, donde está estancado el Ródano, o como en Pola, cerca de Cuarnero, que encierra a Italia y baña sus fronteras, hay sepulcros que hacen montuoso el terreno. Así también se elevan sepulcros por todas partes, con la diferencia de que aquí su aspecto es más terrible, por separarlos entre sí un mar de llamas, más encendidas de lo que es necesario que esté el hierro en algunos oficios. Todas sus losas estaban levantadas, y del interior de aquéllos salían tristes lamentos que parecían los de los hombres ajusticiados. Entonces le pregunté a mi maestro, ¿qué clase de gente es esa que sepultada en aquellas arcas se da a conocer por sus dolientes suspiros? A lo que me respondió, son heresiarcas, con sus secuaces de todas las sectas. Esas tumbas están mucho más llenas de lo que puedes figurarte. Ahí está sepultado cada cual con su semejante, y las tumbas están ardiendo más o menos. Después, dirigiéndose hacia la derecha, pasamos entre los sepulcros y los muros. Fin del canto noveno del infierno. Canto décimo del infierno de Dante. Mi maestro avanzó por un estrecho sendero entre los muros de la ciudad y las tumbas de los condenados, y yo seguí tras él. oh suma virtud, exclamé, que me conduces a tu placer por los círculos impíos, háblame y satisface mis deseos. ¿Podré ver la gente que yace en esos sepulcros? Todas las losas están levantadas y no hay nadie que vigile. Respondióme, todos quedarán cerrados cuando hayan vuelto de Josafat las almas con los cuerpos que han dejado allá arriba. Epicuro y todos sus secretarios, que pretenden que el alma muere con el cuerpo, tienen su cementerio hacia esta parte. Así que pronto contestarán allá dentro a la demanda que me haces y al deseo que me ocultas. Yo le repliqué, buen guía, no te oculto mi corazón, sino por hablar poco, a lo cual no es la primera vez que me has predispuesto. Oh toscano, tú que vas por la ciudad del fuego hablando modestamente, dígnate detenerte en este sitio. Tu modo de hablar indica claramente el noble país al que quizá fui yo funesto. Tales palabras salieron súbitamente de una de aquellas arcas, haciendo que me aproximara con temor a mi guía. Este me dijo, vuélvete, ¿qué haces? Mira a Farinata, que se ha levantado en su tumba y a quien puedes contemplar desde la cintura a la cabeza. Yo tenía ya mis miradas fijas en las suyas. Él erguía su pecho y su cabeza en ademán de despreciar al infierno. Entonces mi guía, con mano animosa y pronta, me impelió hacia él a través de los sepulcros, diciéndome, exprésate con claridad. En cuanto estuve al pie de la tumba, examinóme un momento y después, con un acento un tanto desdeñoso, me preguntó, ¿quiénes fueron tus mayores? Yo, que deseaba obedecerle, no le oculté nada, sino que se lo descubrí todo, por lo cual levantó un poco las cejas y dijo, se han opuesto cruelmente a mí, a los míos y a mi partido, así es que los he desterrado 2 veces. Si estuvieron desterrados, le contesté, volvieron de todas partes una y otra vez, arte que los vuestros no han aprendido. Entonces,
por el lado de la tumba que estaba descubierto, asomó una sombra, pero sólo se le descubría hasta la barba, lo que me hace creer que estaba de rodillas. Miró en torno mío como deseoso de ver si estaba alguien conmigo, pero cuando se desvanecieron sus sospechas, me dijo llorando: si la fuerza de tu genio es la que te ha abierto esta oscura prisión, ¿dónde está mi hijo y por qué no se encuentra a tu lado? Respondíle: no he venido por mí mismo. El que me espera allí me guía por estos sitios. Quizá vuestro Guido tuvo hacia él demasiado desdén. Sus palabras y la clase de su suplicio me habían revelado ya el nombre de aquella sombra, así es que mi respuesta fue precisa. Irguiéndose repentinamente, exclamó: ¿cómo dijiste tuvo? Pues qué, ¿no vive aún? ¿No hiere ya sus ojos la dulce luz del día? Cuando observó que tardaba algo en responderle, cayó de espaldas en su tumba y no volvió a aparecer fuera de ella. Pero aquel otro magnánimo, por quien yo estaba allí, no cambió de color, ni volvió el cuello, ni inclinó el pecho. El que no hayan aprendido bien ese arte, me dijo continuando la conversación empezada, me atormenta más que este lecho. Mas la deidad que reina aquí no mostrará 50 veces su faz iluminada sin que tú conozcas lo difícil que es ese arte, y a fin de que puedas volver al dulce mundo, dime por qué causa es ese pueblo tan despiadado con los míos en cada una de sus leyes. A lo cual le contesté: el destrozo y la gran matanza que enrojeció el Arbia excita tales discursos en nuestro templo. Sacudió la cabeza suspirando y después dijo: no estaba yo allí solo, y en verdad no sin razón me encontré en aquel sitio, con los demás. Pero sí fui el único que cuando se trató de destruir a Florencia la defendí a cara descubierta. Ah, ojalá que vuestra raza pueda recobrar un día su puesto, pero os ruego que deshagáis el nudo que tiene sujeto mi pensamiento. Me parece por lo que he oído que prevéis lo que el tiempo trae consigo, a pesar de que os suceda lo contrario con respecto al presente. Nosotros somos como los que tienen la vista cansada, que ven las cosas distantes, gracias a una luz con que nos ilumina el guía soberano. Cuando las cosas están próximas o existen, nuestra inteligencia es vana, y si otro no nos lo cuenta, nada sabemos de los sucesos humanos, por lo cual puedes comprender que toda nuestra inteligencia morirá el día en que se cierre la puerta del porvenir. Entonces, como arrepentido de mi falta, le dije: decida ese que acaba de desaparecer que su hijo está aún entre los vivos. Si permanecí callado en el momento de responder, hacedle saber que lo hice porque estaba preocupado con la duda que habéis aclarado. Mi maestro me llamaba ya, por cuya razón rogué al espíritu más solícitamente que me dijera quién estaba con él. Me respondió: estoy tendido entre más de 1000. Ahí dentro están el segundo Federico y el cardenal. En cuanto a los demás, me callo. Se ocultó después de decir esto, y yo dirigí mis pasos hacia el antiguo poeta, pensando en aquellas palabras que me parecían amenazadoras. Se puso en marcha y mientras caminábamos me dijo: ¿por qué estás tan preocupado? Y cuando satisfice su pregunta: conserva en tu memoria lo que has oído contra ti, me ordenó aquel sabio, ahora estáme atento. Y levantando el dedo prosiguió: cuando estés ante la dulce mirada de aquella cuyos bellos ojos lo ven todo, te dará a conocer el viaje de tu vida. Enseguida se dirigió hacia la derecha. Dejamos las murallas y fuimos hacia el centro por un sendero que conduce a un valle, el cual exhalaba un hedor insoportable. Fin del canto 10 del infierno.